Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Como le anunciamos, nuestro invitado en el día de hoy es el diputado por la provincia de Santiago de los Caballeros, Demóstenes Martínez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los seguidores de Leonel Fernández y próximo presidente de la Cámara de Diputados. Saludos. Saludos, mucha Napoleón. Bastante interesante. Gracias, Napoleón. Gracias a ti por invitarme, de verdad. De entrada, me gustaría saber tu valoración de lo que fue el acto celebrado por el Partido de la Liberación Dominicana, especialmente por Leonel Fernández, donde anunció oficialmente que va a buscar la nominación del PLD. Yo creo, Napoleón, que esta fue una actividad del domingo pasado que hay que verla desde dos puntos de vista. Primero, no solamente la concurrencia, ¿verdad?, la cantidad de personas, digamos, el presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana nos tienen acostumbrados a eventos de esta naturaleza que siempre son masivos, a casa llena. En esta oportunidad, hablando de que no fue el Partido de la Liberación Dominicana como tal, todo el mundo integrado, sino un equipo del presidente Leonel Fernández, llenarlo de la manera como ocurrió, pero no solamente eso, sino lo que estaba pasando fuera de este escenario, que había 2 veces la cantidad de personas fuera que no pudieron penetrar. Pero yo diría todavía, bueno, la cantidad de gente todavía no sería lo suficiente, sino la emotividad de ese importante evento, cómo se sintió la gente ahí dentro y las personas que lo seguían a través de los medios de comunicación y redes sociales, cómo seguían con tanto detenimiento, con tanta pasión, con tanto nivel de entrega, este importante encuentro que se convocó para presentar 1 millón de firmas de personas que ya habían dicho que respaldarían y respaldarán al presidente Leonel Fernández para que se presente como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, la idea inicial es que fueran 1 millón y finalmente la meta fue superada con 1.225.000 firmas, personas que le dijeron que sí al presidente Leonel Fernández para que se presente como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Alguna gente dice como que Leonel está sacándole músculo a Danilo. ¿No provocará eso un roce entre los 2 líderes? Bueno, fíjate, al inicio de la entrevista te decía que el acto había que dividirlo en 2. Okay. Una parte era la gente y la emotividad, la otra viene relacionada con las preguntas que me hace y es la intervención del presidente Leonel Fernández. Y es que en esta intervención fue absolutamente conciliadora. Leonel Fernández siempre habló del Partido de la Liberación Dominicana, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, cómo han aportado al crecimiento de la calidad de vida de la gente durante el PLD ha sido gobierno, durante los gobiernos de Leonel Fernández y durante los gobiernos del presidente Danilo Medina. De hecho, el presidente Leonel Fernández llamaba por su nombre al presidente Danilo Medina, destacando esos grandes méritos que son innegables ante cualquier ojo crítico, no solamente de la oposición, sino también a cualquier nivel. Debe reconocerle al presidente Danilo Medina los grandes aportes que ha hecho en materia de educación, en materia de agricultura, con las visitas sorpresa, en materia de asistencia y seguridad con el 911. Y el presidente Leonel Fernández hablaba de cada uno de esos aportes que ha hecho el presidente Danilo Medina. De hecho, recibió un aplauso de pie prácticamente el presidente Danilo con todo lo que el presidente Leonel Fernández le mencionaba. Lo que significa es que la vocación, la tendencia no es a la de la confrontación ni la de mostrar músculo, sino más bien la de la unidad. Y es que se trata de 2 grandes líderes que tiene el PLD, uno de ellos, que es el presidente Danilo Medina, que está haciendo un extraordinario gobierno con el cual todos nos sentimos altamente identificados, pero que tiene una limitación. Lo que decía el presidente Leonel Fernández, hay una parada, un semáforo en rojo, que es la Constitución de la República, que le pone control y límites al ejercicio de poder, que no puede presentarse, y en la otra opción que queda disponible, entonces es la del presidente Leonel Fernández, que sí está habilitado constitucionalmente. Por lo tanto, aquí no habrá choque de trenes, aquí no habrá sacar músculo, sino 2 grandes líderes
que uno de ellos está presentando ya su intención clara y definitiva de optar por la presidencia de la República. Ahora que tú hablas de la reforma, ¿no creen ustedes que realmente dicen que Danilo y su grupo está activando para una nueva repostulación? Yo veo natural que en el entorno del presidente Danilo se le pueda estar hablando de una reforma a la Constitución de la República. Eso pasó también con el presidente Leonel Fernández en el año 2012. De hecho, el día que se entregaban las firmas en el año 2012 para que Leonel Fernández siguiera y modificara la Constitución de la República, recordamos que Leonel Fernández lo que utilizó en su discurso fue que esos 2 millones de firmas lo iba a poner a disposición del que resultara candidato del Partido de la Liberación Dominicana para apoyarlo, que resultó ser el candidato precisamente el presidente Danilo Medina, y encontró el respaldo del doctor Leonel Fernández a través de aquellos 3 grandes frentes, uno dirigido por Margarita, otro por Leonel y otro por el propio candidato, el presidente Danilo Medina. Por lo tanto, que ahora en el entorno del presidente Danilo se le hable de la reelección, yo lo veo hasta natural porque está haciendo un buen gobierno y mucha gente en el entorno quisiera durar más allá del tiempo que ha establecido la Constitución de la República, pero yo creo mucho en el sentido de la historia, y más que creerlo, yo sé que el presidente Danilo Medina también cree en el juicio de la historia, y yo sé que él no va a querer que se le recuerde, no por sus grandes obras, sino por haber sido el único presidente en la historia de la República Dominicana desde 1844 que haya modificado la Constitución 2 veces consecutivas para elegirse. Entonces, Danilo, yo sé, y además lo ha comprometido, esa reforma del año 2015 fue iniciativa del presidente Danilo Medina, dijo que no volvería a aspirar más, juró ante Dios como testigo. Por lo tanto, nosotros no tenemos duda de que eso no va a ocurrir, y que las voces que hay para animando en ese sentido, insisto, la veo como natural ante la realización de una buena obra del gobierno que hace el presidente Danilo Medina, y que muchos quisieran que fuera hasta que respirara, ¿verdad?, que tuviéramos al Danilo. No es posible por los frenos que pone la Constitución, y ahí tenemos en la reserva a una persona experimentada que también tiene un legado importante en la República Dominicana y un liderazgo extraordinario como lo es el presidente Leonel Fernández. Tú eres abogado de profesión y muy buen jurista. La pregunta es por qué 2 abogados, Julio Curi, para citártelo, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, coinciden en afirmar en que Danilo puede reelegirse sin ni siquiera reformar la Constitución. Bueno, ahí habría un error de origen, de mala interpretación de la Constitución de la República. Fíjense que solamente se limita a esas 2 personas. Y debo decir que el caso de Jorge Subero Isa hizo un planteamiento como un cuestionamiento al principio, hace un tiempo, pero ha dejado ya un poco de hablar de ese tema. Sí lo he escuchado en mi buen amigo Julio Curi, que ha estado planteando este tema. Sin embargo, hay una equivocación, una mala interpretación. Si los derechos políticos nosotros lo asumimos como derechos fundamentales, entonces estamos equivocados. Si nosotros vamos a decir de que la Constitución de la República, en lo que tiene que ver con su modificación, estaría afectando a una sola persona, y eso afectaría entonces el derecho a la igualdad, entonces estamos equivocados en el origen para el análisis de la discusión de este tema. Los derechos políticos, ciudadanos y civiles no son derechos fundamentales. Por eso es que el control de la migración, la nacionalidad, no entran dentro de los derechos fundamentales, están fuera de esos derechos fundamentales. Y es que, el artículo 74 de la Constitución de la República habla perfectamente del contenido esencial de los derechos fundamentales, y no involucra necesariamente este derecho político a que hace referencia el amigo Julio Curi. ¿Qué es lo que pasa? Que si la Constitución no puede ser declarada inconstitucional, porque el artículo 184, 185 de la Constitución de la República le da facultades al Tribunal Constitucional de poder ver y declarar inconstitucional leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, pero nunca puede declarar inconstitucional la propia Constitución.
el transitorio número 20 de la Constitución de la República dice que si el presidente Danilo Medina resultaba electo, no podía presentarse de nuevo otra vez. Para que pueda presentarse de nuevo hay que dejar sin efecto ese transitorio. Entonces, no puede dejarlo sin efecto el Tribunal Constitucional, porque entonces estaría declarando inconstitucional la propia Constitución completa porque esa disposición está ahí. ¿Qué pasa con los derechos fundamentales? A lo que hace referencia al artículo 74. Que hay dos derechos, si existieran dos derechos fundamentales que están contrapuestos, por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho al libre tránsito, por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede verse en una disyuntiva de que yo debo cruzar por un lugar, pero porque hay libertad de tránsito, pero al cruzar por ese lugar tengo que matar a alguien. Entonces tú dices, ven acá, el Tribunal Constitucional dice, espérate, vamos a ver cuál de estos dos derechos es más importante en este momento que lo estamos discutiendo. Pero cuando el Tribunal Constitucional toma una decisión sobre cuál de los dos derechos va a prevalecer, no elimina el otro derecho, sino que dice que tiene menos importancia en ese caso específico, cuando se trata de dos derechos fundamentales, pero no expulsa de la Constitución de la República el otro derecho. Lo deja ahí porque puede venir otro caso que el derecho al libre tránsito es más fuerte que el derecho a la vida, porque quizás quienes van a cruzar son 1000 personas y una persona está frenando el paso frente a una situación de calamidad y hay que pasarle por encima a esa persona. Entonces el libre tránsito fue superior al derecho a la vida de esa persona. Por eso es que en el caso de los derechos fundamentales, aunque el Tribunal Constitucional tome decisión sobre un caso, no expulsa de la Constitución el otro derecho fundamental cuando están contrapuestos. Eso es diferente al derecho político, al límite de los poderes que pone la Constitución, a lo que se refiere el transitorio de la Constitución de la República. Ese no es un derecho fundamental. No es cierto que al presidente de la República se le está limitando sus derechos fundamentales, porque ese es un derecho político, no un derecho fundamental. ¿O acaso las personas que tienen 29 años de edad pueden aspirar a la presidencia de la República? No, porque dice que es con 30 años. Entonces se le está afectando a esa persona de 29 años. Miles de personas. A miles de personas. No es cierto que los policías y militares no pueden aspirar a presidente de la República ni ningún cargo. No, entonces a esa persona se le está afectando sus derechos también de igualdad. O sea, no, muchas personas se ponen a hacer análisis sobre estos temas, pero realmente desconocen que la Constitución de la República, no esta, sino todas, establecen límites al ejercicio del poder. El presidente Danilo Medina, Napoleón, sería el primer presidente que no podrá repetir como presidente. Será el primero, pero no el único. Si el presidente Leonel Fernández ganara las elecciones y agotara su periodo, entonces el presidente Leonel Fernández sería el segundo en la República Dominicana que no puede volver a aspirar. De hecho, Hipólito Mejía llegó a ser en el año 2004 el único dominicano que no podía aspirar, y eso estaba bien, nadie dijo nada. En el 2004, Hipólito Mejía no podía aspirar. Cuando salió de la presidencia de la República, no podía volver a ser candidato nunca más. Sí, cuando perdió. Cuando perdió en el 2004, sí, porque habilitó la reelección para 2 periodos y entonces ya no podía volver a ser candidato nunca más. Entonces, con las modificaciones constitucionales siguientes, ha quedado habilitado. Por lo tanto, yo creo que nuestro querido hermano y amigo Julio Curi está cometiendo un yerro cuando hace este análisis, y la verdad que puede quedarse prácticamente solo. De hecho, el propio presidente Danilo Medina en su discurso, cuando motivaba el tema de la reelección, decía: estoy consciente que al aprobar esta modificación a la Constitución de la República no puedo volver a aspirar nunca más. Es decir, lo reconocía el mismo presidente Danilo Medina, lo ha reconocido Reinaldo Pared Pérez en algunas intervenciones, la clase jurídica nacional en términos general así se ha pronunciado. Por lo tanto, no creo que tenga asidero el planteamiento que hace el distinguido jurista. En varias ocasiones ustedes habían dicho, Leonel se refirió al caso de la primaria abierta o cerrada, que él dice que él gana como quiera. Pero sin embargo, ahí se habló un tema constitucional. ¿Es inconstitucional o no lo que se aprobó? ¿Irá al Tribunal Constitucional? Me gustaría esa respuesta cuando retornemos en un instante. Ya regresamos con nuestro invitado en el día de hoy.